el MPS fue diseñado para recibir un forecast con un número discreto, Ujú. un número, suponiendo que ese número se va a cumplir. Y ya sabemos lo que pasa, ¿no? En la realidad, que cada vez es más difícil que ese número se cumpla y por eso estamos hablando del error. Entonces, una forma distinta de verlo es que no proyectemos basado en tener solo un número. ¿Qué Posible. pasaría si en realidad de ver un número vemos un rango? Rango, probable. Una campana Un de Gauss. doble. Y en estadística, la estadística básica, debemos pasar de la estadística básica a la probabilidad. De los Ujú. métodos estadísticos que son más lineales, de suponer que el futuro va a ser parecido al pasado o una extrapolación de él, a métodos que son más probabilísticos. Y estos métodos ya están siendo desarrollados hace un buen número de años. Aquí cito también a un colega querido, a Stefan de Kock. Stefan es un gran thought leader en estos temas en el mundo y también tuvimos la oportunidad de compartir stage con él en algunas conferencias internacionales. Y él propone ya no ver solo el número discreto por cada uno, sino una distribución de probabilidad. Una Ahora, campana. el problema con eso es que si yo tengo 10.000 SKUs, me voy a volver loco. Si ya me vuelvo loco con un solo número, pues 100. Yo creo que no te vayas a 10,000 con 100, en la que tengas así un que rango de más o menos 15%, pues el universo se expande. entonces tengo dos problemas. El primero, ¿cómo lo simplifico para no meterle mucha más, para que la sofisticación no me traiga mucha más complejidad? Lo que quiero es que pueda dormir mejor en las noches, no que me aumente el estrés. Y eso generalmente lo hago agrupando, aún en el rango táctico. Tú hablabas de la planificación por categorías, por ejemplo. Nosotros recomendamos también la agrupación. Puede ser en categorías o en familias de flujo. Nosotros somos más amigos de agrupar, no por categorías de producto hacia el mercado, sino por familias de flujo compartido viendo el suministro. Familias que vienen de los mismos orígenes, que pasan por las mismas líneas de producción, porque es mucho más fácil identificar drivers y ver patrones agrupando el comportamiento en familias de flujo. Pero en todo caso, eso simplificaría, porque uno no tiene, si tiene un portafolio de 10.000 productos, no tienes 10.000 familias de flujo. Tienes No, 10, 20, 30, cuando exagerando, mucho, cuando mucho 30. exagerando, estoy exagerando. Así Sí. que es mucho más fácil de tomar esa data, agregarla y ya no tener un número, sino estudiar una distribución de probabilidad Ujú. en estos métodos que llamamos forecasting o pronóstico probabilístico. Es muy bueno por cierto, se los recomiendo. En mi opinión, el líder mundial de este tema es Stefan de Koch, así que les recomiendo seguirlo, por cierto. Saludo para Stefan por allí. Claro. Y empezar a verlo desde estas perspectivas. O sea, sí, IA, Machine Learning, pero con variables externas y quien define las variables externas es usted. Ahí ningún robot ni ninguna Nadie inteligencia va a pensar por usted para artificial meterlo define el modelo. Así a es. la inteligencia artificial. Uno debe ser responsable de los inputs que le das a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ahí sí es asumir nosotros esa responsabilidad. Y fíjate, te voy a dar un dato. Tú comentabas hace unos minutos que hay muy pocas empresas que hoy tienen la capacidad técnica y cultural de implementar modelos predictivos con inteligencia artificial. En Latinoamérica es menos del 10% de las organizaciones las que tienen esa capacidad. ¿Y eso por qué? Porque hay un 70% que todavía no tiene integrados en un solo sistema todos sus datos. Tiene por ahí 2, 3 sistemas legados y con 2 Exceles. Entonces hay un 70 que tenemos que llevar, primero que integren sus datos en una plataforma. Y luego hay por ahí un 20% que ya están integrados en una plataforma y que todavía están batallando para poder obtener datos
lo suficientemente limpios y estandarizados y gobernados para poder entonces implementar hacia adelante como solamente entre 8 y el 10%. Y aquí es donde viene la parte importante. Como un CEO, como un general manager, como un presidente de una organización, te tienes que dar cuenta en dónde estás. Si eres parte del 70%, híjole, yo te diría que probablemente tu organización no pase de los próximos 5 o 10 años. Entonces, primero como CEO, como presidente, como líder de supply, enfócate en integrar tus datos, luego en mejorarlos, entenderlos, para que puedas llegar a estos modelos predictivos, porque no va a servir de nada que contrates la mejor inteligencia artificial, el mejor modelo de demand sensing, el mejor modelo predictivo si no integras bien tus datos, ¿no? Entonces, es un camino que aquí en Latinoamérica tenemos que llevar este mensaje a todos los líderes de las organizaciones: integra tus datos. Y ahora que mencionas este tema, yo pienso que las organizaciones y los CEOs se ahorrarían mucho dolor si, si no toman este camino simplemente como la moda que viene, porque todo el mundo quiere implementarlo y lo quiere hacer rápido, ¿no? Pero nosotros estamos también en los temas de tecnología regularmente y uno de los errores más comunes, no solo en empresas pequeñas, aún en las empresas grandes, es traer una herramienta sobre la base de creer que la herramienta es la solución misma. La herramienta no es la solución misma. Nosotros decimos mucho una frase: "Thoughtware antes que software". Eso significa que primero tienes que tener tus procesos bien alineados, la información relevante viene en suficiente calidad, en cantidad. Tienes que tener a tu gente también bien entrenada, porque a veces encontramos empresas aún grandes que tienen un software de millones de dólares, pero manejan un Ferrari como si fuera... Ahora me metí en un problema. ¿Qué marca digo para comprar con un Renault? Como si fuera... Renault, no sé, un modelo muy viejito, pero tienen un Ferrari, pero la gente no lo sabe manejar como Ferrari. Entonces, hay que preocuparse mucho antes, si queremos hacer las cosas bien, por tener procesos y gente alineada. Thoughtware antes que software, para que cuando llegue el software agrega mucho valor, por supuesto, la tecnología, pero habilita competencias. Pero si no estamos preparados para eso, sufrimos mucho dolor. Y este dolor yo lo he visto ya muchas veces en organizaciones que no están listas para hacerlo y de buena voluntad se meten en una iniciativa, pero sufren mucho en el camino cuando no están preparadas. Así que estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Te quiero hacer una pregunta. Nos falta un rango, de hecho, porque Sí. en el estratégico ya decíamos, ahí estamos suficientemente bien. El problema está en el tema táctico. Ya hablamos de pronto de algunos tips para tener en cuenta en este tema táctico cómo mejorar nuestros forecasts. Por supuesto, hay que seguir estudiando, ¿no? Este podcast no pretende ser un curso de entrenamiento de 50 horas, ¿no? Así que estamos dando unos consejitos que hay que profundizar en qué significa esto.